¿Qué tal? Saludos a todos. Lo que vamos a ver el día de hoy es hablar muy brevemente sobre los aspectos clínicos referentes al delirio y por qué el delirium es una entidad, por supuesto, de carácter mórbido que le debe de interesar a todo estudiante de medicina. Ahora, por un lado, pareciera que atañe únicamente a los aspectos psiquiátricos o que es únicamente de la esfera de esta disciplina. Sin embargo, vamos a ver que si bien las manifestaciones pueden ser de carácter neuropsiquiátrico o cognitivo, las causas no van a ser necesariamente en función de esto, sino las causas van a ser eminentemente médicas. Por lo cual, en esta clase lo que vamos a ver es precisamente qué factores son desencadenantes, factores de riesgo, y qué elementos clínicos y fisiopatológicos tenemos, además de, por supuesto, hablar brevemente sobre el diagnóstico y sobre el tratamiento. Bien, entrando en materia, sí debemos entender que el delirium tiene múltiples formas de nombrarlo. Por un lado, tenemos que desde la perspectiva de la medicina interna suele llamarse encefalopatía, desde la perspectiva de la neurología lo encuentra como síndrome cerebral orgánico y desde la perspectiva psiquiátrica como un trastorno mental orgánico o delirio. Si pudiéramos definir muy brevemente qué es el delirium, diríamos que es un síndrome cerebral orgánico agudo caracterizado por la falta de atención, un deterioro cognitivo que suele ser abrupto, agudo, y una alteración del estado de conciencia que suele ser de carácter fluctuante. Debemos entender en primera instancia que el delirium es una enfermedad de carácter multifactorial y multietiológico. Alrededor del 30% de los pacientes hospitalizados en algún momento llegarán a presentar delirio y esto se elevará al doble en los pacientes en unidad de cuidados intensivos, es decir, puede llegar hasta el 60% de ellos. Por el otro lado, al hablar de delirium, tenemos que hablar de ciertos elementos que tienen que ver con los factores de riesgo, los factores predisponentes y, por supuesto, de carácter desencadenante. El factor de riesgo más importante, por supuesto, va a ser la edad. Es decir, eh, los extremos de la vida van a ser aquellos que primero nos tienen que saltar, ¿no? Particularmente en niños y más que nadie en los adultos mayores, tienen un riesgo elevado de tener delirio. Por el otro lado, también aquellos pacientes que están en un posoperatorio o en la unidad de cuidados intensivos. Dentro de la esfera del posoperatorio van a ser las cirugías de carácter ortopédico las que más van a aumentar el riesgo precisamente de un delirio. Por otro lado, aquellos pacientes que tienen un deterioro cognitivo basal, es decir, ya sea en una forma de deterioro cognitivo leve, que seguramente ya lo vieron en su curso de neurología, y por el otro lado, aquellos que tienen un deterioro físico, sobre todo aquellos pacientes, pensemos, que tienen alguna escara. Uh-huh. Ahora, tenemos que dejar en claro, y ustedes lo ven en color verde, qué factores desencadenantes tenemos para la presencia de delirio. En primera instancia, y el más obvio, el más evidente, son los procesos infecciosos, particularmente las infecciones de vías respiratorias altas o, por el otro lado, las infecciones de vías urinarias. También vamos a tener que hay medicamentos, particularmente los anticolinérgicos, que van a desencadenar, vuelvo a insistir, esta manifestación orgánica, así como aquellos pacientes que se encuentran en deshidratación, en un síndrome febril, están malnutridos o, por supuesto, tienen la colocación de algún catéter. Todo esto, si lo pensamos, claramente tiene mayor presencia en la unidad de cuidados intensivos y sobre todo en aquellos pacientes que se encuentran en esta instancia, pero además están en un posoperatorio.
Ahora, claramente, y ya parece como una especie de muletilla, ¿no? Tenemos que hablar de los criterios diagnósticos del delirium para el DSM-5. En términos generales, el DSM-5 sí nos habla de que, de entrada, es un trastorno en el que hay una alteración del funcionamiento cognitivo por una disfunción del cerebro. Van a ser tres elementos los que ustedes tienen que considerar. Por un lado, que hay una perturbación, es decir, una alteración en la atención, ya sea en la capacidad de dirigir, centrar, mantener y cambiar la atención. Y por otro lado, la conciencia en sus distintas esferas. Por el otro lado, va a haber un cambio en la cognición, ya sea en cuestiones de la memoria, el lenguaje o en términos sensoperceptuales. Y que esto, por supuesto, tiene que estar, digamos, totalmente alejada de una demencia preexistente, por supuesto, o de un deterioro cognitivo. Ahora, algo que de entrada les tiene que llamar la atención de estos criterios es su carácter agudo, es decir, que se va a desarrollar en un periodo corto de tiempo y que generalmente van a ser en horas o en días. Ahora, es decir, que las alteraciones que acabo de mencionar, la atención y el resto de las alteraciones cognitivas y también las alteraciones de la conciencia no son de carácter, digamos, estático. Todo el tiempo a lo largo del día van a estar en una especie como de fluctuación, de movimiento constante y que eso es lo que en primera instancia les tendría que llamar la atención. Ahora, desde la perspectiva fisiopatológica, debemos entender que todos los factores predisponentes de riesgo y desencadenantes van a tener una influencia en términos del estrés, claramente en el cerebro de nuestro paciente hipotético. Esto a su vez va a generar, en términos neuroquímicos, un cambio sustancial, sobre todo en el aumento en la presencia de la noradrenalina, que ver de la mano de una activación de carácter simpático, que a su vez y de forma subsecuente va a generar un aumento del cortisol y que este va a tener impacto en dos áreas. Es decir, el cortisol va a generar una disminución de la respuesta inmune y por el otro lado va a generar una modificación de carácter metabólico en donde vamos a pasar de un anabolismo a un catabolismo. Ahora, esto en su conjunto va a tener implicaciones en términos neuroquímicos, específicamente en lo que se refiere a la acetilcolina y a la dopamina. Respecto a la acetilcolina, debemos recordar que es un neurotransmisor que está íntimamente asociado con cuestiones de carácter cognitivo y que para el caso del delirium va a estar depletado, generando los múltiples síntomas de carácter cognitivo y precisamente estas fluctuaciones en el estado de conciencia van a ir de la mano precisamente de una disminución colinérgica. Ahora, desde la perspectiva de los síntomas neuropsiquiátricos y particularmente los síntomas psicóticos, lo que tenemos es un aumento considerable de la dopamina. Este último se va a dar de forma contundente en el subtipo hiperactivo del delirium, que más adelante hablaré brevemente de esta tipificación. Recordemos que un aumento de la dopamina en la vía mesolímbica se va a traducir eventualmente en cualquier persona en la presencia de ideas delirantes y o alucinaciones. Finalmente, todo esto en su conjunto nos va a dar las tres dimensiones del delirium. Por un lado, las alteraciones del estado de alerta, las alteraciones cognitivas, que aquí se van a incluir a las alteraciones que van a ser muy similares a la depresión, particularmente en lo que se refiere a las cuestiones de carácter motivacional. Y por supuesto, la dimensión neuropsiquiátrica, que se refiere particularmente a las cuestiones psicóticas. Ahora, debemos entender que el delirium tiene tres formas de expresión clínica, es decir, tiene tres tipos o subtipos. Por un lado va a estar el hiperactivo,
que, como su nombre lo indica, se va a caracterizar por un paciente que se encuentra agitado, hiperalerta, que puede tener alucinaciones, delirios y es muy habitual su agitación. Por el otro lado, tenemos el subtipo hipoactivo, en donde vamos a tener todo lo contrario. De hecho, este es un subtipo que es difícil su diagnóstico porque puede simular una depresión. Aquí a los pacientes los vamos a encontrar hipoalertas, letárgicos, somnolentos, decaídos, bradipsíquicos. Y en términos generales es el que más suele dejarse pasar. Cuando se deja pasar un delirium, chicos, es muy habitual que aumente el riesgo de muerte de sus pacientes. ¿Ok? Entonces, si ustedes identifican una aparente depresión, también tendremos que pensar que su paciente más bien podría estar, por supuesto, en este escenario de la unidad de cuidados intensivos, podría estar en delirio. Finalmente, el último subtipo va a ser el combinado, en donde los pacientes van a estar en una especie de péndulo entre la hiperactividad y la hipoactividad. Bien, ahora desde la perspectiva clínica es importante establecer finalmente el estudio de esas tres dimensiones que recién mencioné en la diapositiva pasada. Por un lado, las alteraciones de carácter de la conciencia, es decir, del estado de alerta, van a ser predominantemente vespertinas. Es decir, es muy común que sus pacientes durante la mañana estén, digamos, aparentemente bien, aparentemente normales y que conforme va avanzando las horas del día, llegando a la tarde y sobre todo en la noche, lo que ustedes van a encontrar es esta obnubilación de la conciencia y las alteraciones, sobre todo de carácter cognitivo y neuropsiquiátrico. Ahora, desde la perspectiva cognitiva, es muy común, más allá de las cuestiones atencionales, que ya las mencionamos desde el inicio de esta clase, también las alteraciones de carácter mnésico o de memoria, sobre todo las de memoria a corto plazo. Por el otro lado, también vamos a tener alteraciones en el curso del pensamiento, podemos tener alteraciones en el contenido del mismo, inclusive los pacientes pueden generar delirios en los que metan al clínico. Por ejemplo, que ellos son parte de un experimento en el que están siendo investigados por los distintos médicos que se encuentran en el hospital y que está en contra de su voluntad, ¿no? Este tipo de delirios, vuelvo a insistir, es bastante frecuente en este tipo de pacientes. Ahora, por el otro lado, es muy habitual la agitación. Los pacientes van a querer irse, pueden tornarse de pronto con esta hiperreactividad, ¿no? Característica de la agitación. Sin embargo, esto no necesariamente, recuérdenlo, es agresividad. Simplemente el paciente, en pocas palabras, se está moviendo mucho, ¿no? Sin embargo, también vamos a tener alucinaciones. Recuerden que lo hablamos brevemente en el capítulo del examen mental. Es muy habitual que tengamos alucinaciones de carácter visual junto con las alteraciones del ciclo sueño-vigilia. Esto es muy común también en pacientes que ya tienen una demencia basal y lo vamos a denominar síndrome crepuscular. El síndrome crepuscular consiste en que el paciente tiene una alteración tal en este ciclo sueño-vigilia que durante la mañana suelen estar dormidos y conforme va disminuyendo la cantidad de luz a lo largo del día, lo esperado en un paciente dentro de la esfera de la normalidad sería que, bueno, le diera sueño. A estos pacientes no es así, al contrario, empiezan con agitación, aumento de la actividad intencionada, se ven con aumento de energía y que esto se debe principalmente a una alteración en el núcleo supraquiasmático, que recordemos que es parte muy importante precisamente en la regulación del ciclo sueño-vigilia. Si lo pudiera decir en palabras muy, muy breves, recuerden que el delirium va a tener un carácter fluctuante, va a ser breve, y lo mejor de todo esto es que es de carácter reversible, es decir, ante la identificación de la causa, pensemos por ejemplo en una infección de vías urinarias, ustedes perfectamente podrían limitar en su totalidad la manifestación del delirio.
Ahora, en términos clínicos, ¿qué es lo que tenemos? De entrada, vamos a tener una serie de escalas que ustedes lo ven en el recuadro derecho verde, como el Mini-Mental. El Mini-Mental, recuerden, y probablemente ya lo hayan visto en su curso también en neurología, es una evaluación de carácter cognitivo que se empezó a usar en los años 60 y que tiene como finalidad hacer una evaluación cognitiva muy breve durante la hospitalización de los pacientes. Esta escala es muy común que ustedes encuentren preguntas como en qué día estamos, cuál es la fecha del día de hoy, ¿no? Se le pide al paciente, por ejemplo, que haga una serie de restas, ¿no? Que es muy habitual, ¿no? Que vaya restando de 7 en 7 a partir de 100 y entonces se va evaluando al paciente, ¿no? De hecho, por ejemplo, la atención siempre se va a evaluar a través de las cuestiones matemáticas, es decir, el cálculo, cuando se le pide al paciente, por ejemplo, que reste o que sume o que multiplique o que divida, se está evaluando no el razonamiento matemático, sino la atención. Ahora, otro de los aspectos que va a tener el mini mental es la evaluación de la memoria. A través de la evocación de ciertas palabras, se le va a pedir al paciente que recuerde ciertos elementos y que esto nos va a ayudar a establecer qué área cognitiva va a estar más afectada. Ahora, ¿cómo utilizamos el mini mental? Se indica la evaluación cada 8 horas, es decir, nos tiene que quedar claro y en términos objetivos este carácter fluctuante, breve y reversible del delirio. Es decir, pueden ustedes indicarlo en sus indicaciones de enfermería, es decir, que ustedes pongan mini-mental cada 8 horas y teóricamente el personal de enfermería puede hacerlo y graficarlo sin mayor problema. En caso de que el personal de enfermería no lo haga o no lo pueda hacer, ustedes perfectamente lo harían y no les quitaría más de 10 minutos de su tiempo. El MoCA, que es el Montreal Cognitive Assessment, alias el MoCA, así todo el mundo lo conoce, es una evaluación muy similar al Mini-Mental, que precisamente se hizo en Canadá y que tiene ciertos elementos que me parece que vale la pena que ustedes logren utilizar de forma más amplia. Por un lado, ustedes lo ven en pantalla en este dibujo del lado derecho, en la parte superior, precisamente ustedes ven una copia de un MoCA. Si ustedes ven en la parte superior, van a tener ciertos elementos del lado izquierdo, en donde va a evaluar, por un lado, las alteraciones visoespaciales y también las alteraciones de la función ejecutiva. Un ejemplo sería que ustedes están viendo que donde dice comienzo está el número 1 y de forma subsecuente se une al A y posteriormente al 2. Claramente seguiría el B, después el 3, después el C de forma subsecuente. Ahora, esto nos sirve precisamente para evaluar la secuenciación y la organización del paciente. Es de forma muy breve. Por el otro lado, se le pide copiar el cilindro. También puede ser un cubo en otras evaluaciones. Y, bueno, claramente lo que se evalúa acá es que el paciente copie, sobre todo de la forma más fidedigna posible, el dibujo. Por el otro lado, lo que tenemos en la parte derecha es el que dibuje un reloj. Por sí mismo, esta es una prueba ya que se puede hacer de forma basal y que probablemente lo vieron en la evaluación de la demencia. Acá los pacientes, en definitiva, simplemente se les pide que dibujen un reloj analógico y que marque las 9:10. Se va a evaluar que el contorno, es decir, el círculo esté terminado, que se encuentren todos los números en posición y que las agujas estén correctas. Por sí mismo, este dibujo evalúa las alteraciones visoespaciales, evalúa cuestiones de memoria, claramente de carácter evocativo, ¿no? El reconocimiento de números, las agujas, todo esto nos habla de cuestiones cognitivas ya más amplias y que, vuelvo a insistir, por sí mismo ustedes lo pueden evaluar de forma solitaria. Ustedes lo pueden encontrar como el test del reloj. Ahora, conforme vamos bajando en este MoCA, que vuelvo a insistir, es muy similar al Mini Mental, ustedes le van a presentar estos 3 dibujos, que en este caso ustedes ven a un burro, a un cerdo y a un canguro.
Dependiendo de la versión que ustedes identifiquen, pueden encontrar distintos animales. En otros se encuentran dromedarios, elefantes, leones, gallos. El burro está, de hecho, en la versión mexicana, ¿no? Y lo que se le va a pedir es que denomine precisamente es cada una de estas imágenes. En el mini mental, por otro lado, lo que hacemos es más bien nosotros enseñarle el objeto y el paciente tendría que denominarlo. Sin embargo, bueno, termina siendo lo mismo. Acá, al igual que el mini mental, se le va a pedir que se le va a dar una serie de palabras que tiene que recordar y que más adelante se le va a pedir al paciente que las evoque. La atención aquí se va a evaluar de tres formas. Por un lado, que lea una serie de números, que las repita y que por el otro lado haga este cálculo que ya mencioné. Asimismo, se le pedirá al paciente que dé golpes, en un golpe muy ligero, por supuesto, en el escritorio cada vez que escuche la letra A. Eso sobre todo para ver si el paciente está poniendo atención. El lenguaje se va a medir también de dos formas. Por un lado, el que repita una serie de frases que vamos a darle a nuestro paciente y por el otro lado, que diga el mayor número de palabras que inicien con la letra N. Y finalmente, se le pediría cuestiones de abstracción, ¿no? Y orientación. Ahora, en pantalla lo que ustedes tienen es precisamente dos escalas. Aquí tienen, bueno, más bien es una escala y las dos formas de evaluarlo. Por un lado, del lado izquierdo tienen en su totalidad la Delirium Rating Scale, es decir, esta evaluación, que es una escala prácticamente, que evalúa la presencia del delirio. Es una escala tipo Likert, en donde se evalúa desde las cuestiones del sueño vigilia, las alteraciones perceptuales, hasta el inicio de los síntomas, la severidad y si hay alguna patología médica o no implicada. Del lado derecho, lo que ustedes ven son los distintos dominios de evaluación, que va desde el dominio cognitivo, el dominio del pensamiento del orden superior, que aquí se incluye únicamente al lenguaje y al curso del pensamiento, el ciclo circadiano, que incluye las alteraciones motoras, por supuesto, lo que en esta escala se llaman síntomas accesorios, que se incluyen las alteraciones psicóticas y del afecto, y finalmente las características de carácter evolutivo y etiológico propias de esta evaluación. Finalmente, ya para hablar de las cuestiones diagnósticas y por supuesto del tratamiento, tenemos que dejar en claro que su principal objetivo es la identificación apropiada de la causa del delirio. Es decir, tienen que generar toda una serie de posibilidades etiológicas, desde cuestiones como infecciones, el mismo posoperatorio que ya mencionamos, y la identificación apropiada de los factores predisponentes, desencadenantes y por supuesto de riesgo. Ahora, junto con esto, tienen que tener un monitoreo, por supuesto, muy cercano a través de las escalas, ya sea la que ustedes elijan, el Mini-Mental, el MoCA, o la escala del Delirium Rating Scale. En términos generales, sí es importante que ustedes, digamos, se apropien de una, sobre todo con la finalidad de que se familiaricen con ella, ¿no? En términos generales, en psiquiatría nos parece como mucho más apropiada y mucho más completa el MoCA. Sin embargo, debemos de reconocer que el Mini-Mental es mucho más amplio su uso y se comparte su uso también con medicina interna y con neurología. Por eso, finalmente, ustedes se podrían decantar por el uso de Mini-Mental. Ahora, tienen que tener también en claro que deben de, para identificar la causa, tener laboratorios generales de sus pacientes y a partir de ello, pues claramente ir monitoreándolos. Ahora, en términos del tratamiento, de acuerdo a las guías de práctica clínica del Management of Delirium in Elderly del 2018, nos dice que, bueno, ahí tenemos tanto medidas no farmacológicas como farmacológicas.
Las medidas no farmacológicas consisten en generar un ambiente, digamos, en donde el paciente reconozca en dónde está. Es decir, recordemos que el espacio hospitalario es totalmente ajeno y extraño a, pues, el día a día de los pacientes. Entonces, se le puede solicitar de pronto que traiga sus familiares, que su almohada, alguna cobija que sea de uso frecuente de la paciente. Pueden de pronto utilizar o traer, y que es algo de mucha utilidad, fotografías de la historia de vida de la paciente o de familiares que sean muy cercanos y muy importantes para nuestros pacientes. Ahora, por el otro lado, las medidas farmacológicas, que finalmente, bueno, es algo que podría ser muchísimo de su interés, es, por un lado, en primera instancia, el uso de antipsicóticos. La primera opción, incluyendo para el adulto mayor, sería el haloperidol. En segunda instancia, la risperidona, que recordemos este último, está aprobado para niños y adolescentes en caso de que alguno de nuestros futuros pediatras tengan algún paciente con delirium, por supuesto en estas edades. Ya como segunda opción tenemos a la quetiapina y la olanzapina. Estas dos últimas no son de primera opción porque el perfil bioquímico es muy amplio y podrían en algún momento no ser tan benéficos, sobre todo en el delirium hipoactivo, particularmente la olanzapina, que recordemos que tiene un poder sedativo importante. Ahora, recuerden que las benzodiazepinas están contraindicadas en el delirium. En esto sí quisiera ser muy enfático e insistente, suelen empeorarlo. Ahora, si hay algo muy extremo y requieren utilizarlo, la única benzodiazepina que podrían llegar a utilizar es el lorazepam. De ahí en fuera se desaconseja en su totalidad su uso. Bien, con esto terminaríamos precisamente el tema de delirium. Es relativamente breve. Sin embargo, lo principal acá es su identificación temprana. Vuelvo a insistir, en caso de que no sea así, aumenta el riesgo de muerte en sus pacientes. Por supuesto, esto les debe de interesar tanto a los futuros médicos internistas o los que decidan irse por el camino de la cirugía y más aún medicina intensiva. ¿Ok? Bien, espero que haya sido de su agrado y en el próximo video estaremos hablando brevemente de cuestiones ya de el trastorno de uso de sustancias y por supuesto de la perspectiva psiquiátrica de la demencia.